Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en la República Mexicana. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. En este día, que es el día 9 del mes de Sivan del año 5771, conforme al calendario secular. Hoy es el día 11 de junio del año 2011. Vamos a continuar entonces en este día, que es un día en donde hemos tenido la oportunidad de leer la Perashá Bejalotejá. Esta perashá nos da como para poder abordar varios temas. Sin embargo, quisiera yo compartir la regla de la responsabilidad y la autoridad. La regla de la responsabilidad y la autoridad. Y a lo largo de esta perashá, que contiene muchos tópicos para abordar, justamente se encuentra al final, en la séptima alía, un capítulo completito, que a mi juicio es un capítulo muy corto, no sé si lo notaron. Y es un capítulo que aparece una historia de tres hermanos. Uno de nombre Moshe, Rabbeinu, Moshe nuestro rabino. Otro era Aarón a Cohen, ¿verdad? Y por último Miriam. ¿Miriam qué? Aneviá, la profetisa. Y es interesante que aparezca esta porción, porque no cabe duda que siempre entre familia va a haber una intimidad que va a conllevar problemas. Siempre cuando están los hermanos, nos vamos a poder encontrar dificultades, las cuales van a exceder incluso el comportamiento social, llamémosle entre comillas, correcto. ¿Y por qué? Todo esto debido a la familiaridad y al trato cotidiano que se tiene entre hermanos. Por ello es que no es de extrañarse que hayamos encontrado a tres hermanos que de alguna u otra manera se encuentran ellos disputando. Sin embargo, no son tres los actores, sino básicamente en medio de esta disputa hay una actriz principal, está un actor secundario y está simple y sencillamente un espectador que forma parte de estas tres personas que están involucradas en este tema que quisiera yo abordar. Ustedes recordarán que dice el libro de Números, lo vamos a leer por favor, dice Números capítulo 12 verso 1, Miriam, que al español curiosamente se le conoce como María, ¿verdad? Pero el nombre tan famoso en estricto sentido es Miriam. Entonces dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe, al español se lee Moisés, a causa de la mujer cushita que había tomado, porque él había tomado una mujer cushita. Y dijeron, solamente por Moshe ha hablado el Eterno, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Eterno, y aquel varón Moshe era muy manso, era muy humilde. Y aquí es bien importante particularizar que la palabra humilde nunca se refiere a alguien pobre. Son dos cosas totalmente diferentes y lamentablemente en México empleamos mucho la palabra, es que son humildes para referirse que viven en una condición precaria. Sin embargo, nada tiene que ver la humildad con la pobreza. Entonces, él era un varón humilde, en algunas traducciones dice que era un varón manso, y este sería un tema que, ahora que estaba yo estudiando para compartir esta perashá, de verdad que da para mucho el tema de la mansedumbre en el caso de Moshe. Entonces dice que él en medio de la tierra era un hombre considerado muy manso, muy humilde, y luego dijo el Eterno a Moshe y a Aarón y a María, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Eterno descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del Mishkan, del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, o a Miriam, y salieron ambos.
Recordemos que para ese momento no existía el Santo Templo y solamente existía un lugar en donde estaba la presencia del Eterno y se llevaba a cabo todo el culto, todo el servicio. Y esto al español se lee como tabernáculo, sin embargo en el hebreo es Mishkan, que a la postre ese Mishkan se haría de una manera física y se construiría de una manera permanente. Hasta nuestros días, ¿cuántos Bet HaMikdash o cuántos santos templos tenemos hoy en la historia? ¿Dos? ¿Y cuántas remodelaciones? Porque, a ver, ¿quién lo construye? Shelomo. Lo quiso construir David Amelech. Sin embargo, el Eterno no le posibilitó a él construirlo, sino hasta que llegó su hijo de nombre Shelomo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquí que ellos dice que salen y van a donde está la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. Y él les dijo, oigan mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta del Eterno, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Eterno. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moshe? Y entonces la ira del Eterno se encendió contra de ellos y se fue y la nube se apartó del Mishkan. Y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón y a Miriam y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ustedes saben que a la postre Moshe clama al Eterno y el Eterno, después de separarla a ella durante 7 días, regresa al campamento. Sin embargo, el campamento tuvo que pernoctar y permanecer en ese lugar por 7 días a la espera de que Miriam, al haber sido separada del campamento, por causa de esta situación que ahorita explicaré. Entonces, para entender todo esto es necesario recurrir a lo que vendría a ser el personaje que en la escritura se le conoce como Metzora. ¿Qué es una Metzora? Es una persona que tiene justamente una enfermedad que al español se lee como lepra, sin embargo es conocida en el hebreo como tzarat. Entonces, los Metzoraim serían los leprosos, que se lee al español, sin embargo, ellos tenían una enfermedad cutánea que a diferencia de la lepra actual, el tzarat era una enfermedad que sí era posible sanar, pero que solamente era a través de medios milagrosos, que el Eterno traería la posibilidad de que las personas puedan ellas ser limpiadas. De hecho, una de las características de quien tendría que ser identificado como Mashiach es que dentro de los milagros y las cosas que hará, tendrá la facultad de quitar el tzarat en los Metzoraim. Esto lo hemos compartido en otras perashot. En la perashat Azria y Metzora del año 5766, compartí al respecto de qué características tenían una persona que era posible candidato para haber sido señalado como Metzora. Entonces, una de ellas es que si un hombre se le presentaba hinchazón, llaga o erupciones sobre su piel, debería presentarse ante el Cohen para ser examinado. Vaikra capítulo 13 versículo 1, entonces dice ahí en el libro de Levítico que cuando el hombre tenga en su piel, en su cuerpo hinchazón o erupción o una mancha blanca y haya piel de su cuerpo con una llaga de lepra, será llevado a Aarón o a alguno de sus hijos, los Kohanim, para ser justamente examinado. Entonces, llegaba, y según lo cuenta Vaikra capítulo 13, verso 3, el Cohen miraría la llaga en su piel, y si el vello en la llaga se había vuelto blanco y la llaga era profunda, entonces lo determinaría como efectivamente tzarat, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otra característica tenía esta situación? El Cohen debería completamente estar segura para declararla. Esto lo menciona el libro de Vaikra capítulo 13 versículo 4 al 6, Levítico 13, 4 al 6, en donde él no podría atreverse a declarar tzarat
cuando tuviera él la mínima sospecha de que no lo era. ¿Correcto? Cuarta característica es que en el caso del zarat, también era una huella que la carne viva la tendría precisamente el enfermo. Vaikra, Levítico capítulo 13, verso 12, dice, pero si el zarat le brota y se extiende por la piel, de modo que cubre toda la piel, era otra característica entonces del metzora. Quinta característica es que un metzora, para que sanara, y él una vez que sanaba se le volvía a presentar una hinchazón, inmediatamente tenía que ir con el cohen, según lo encontramos en Vaikra, Levítico 13, verso 18, hasta el 23. Si se fijan, estoy leyendo todo Levítico capítulo 13, ¿verdad? Entonces nada más lo estoy mencionando porque en esta perashá compartí al respecto de ello, y es interesante hoy traerlo a colación por lo que más adelante voy a compartir. Sexta característica es que en caso de que una llaga saliera y como consecuencia se presentaba delante del cohen, y entonces él era el que lo determinaría como impuro. Séptima característica es que en el caso de una llaga en la cabeza o en la barba, también deberían las personas examinarse por un cohen. Ahora es importante notar que el zarat no nada más le acaecía a una persona, sino también a las paredes, ¿verdad? A las cosas también le sobrevendría este tipo de enfermedad. Y en el caso de que se presentaran manchas blancas, igualmente deberían de ser examinados, y desde luego, adicionalmente a la piel, como ya lo hemos visto, en la barba y en el cabello también podría estar teniendo rasgos justamente de esta enfermedad. Ahora bien, ¿por qué venía esta enfermedad? Lo sabemos muy bien. Y justamente es en esta perashá en donde nosotros nos enteramos de la causa del por qué le viene a las personas esta terrible enfermedad. Y la respuesta es muy clara. Porque una persona habló lashon hara. ¿Qué es lashon hara? Es la mala lengua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una persona está atreviéndose a mencionar algo de su prójimo cuando ese algo no le compete. Y entonces, en este caso emblemático, Miriam dice que le hablaron al respecto de la mujer cushita que él había tomado, ¿verdad? Esta palabra cushita al español viene de la palabra cushit, que es el patronímico de cushí. ¿Y qué es cushí? En estricto sentido, en la escritura se le mencionaban así a los etíopes. Sin embargo, esta palabra cushí viene etimológicamente de otra palabra hebrea que es kush. Y justamente esta palabra hebrea, kush, significa negro. Negro. Otra vez, negro. Y que hoy en día, solamente entre gente afroamericana en Estados Unidos, solamente entre ellos, se aceptan decirse uno a otros, o nigger, o qué más se dicen. ¿Verdad? Solamente, pero no es permitido ni es bien visto que otra persona le mencione a la gente de color de piel oscura, y que básicamente la forma como sería correcto mencionarlas sería afroamericanos, ¿verdad? Entonces, dice que a ellos no les gustó la mujer que había tomado Moshe como mujer. Ahora, y es aquí en donde comenzamos a ver qué características vemos en donde Miriam empieza a caer en el error. Dice la escritura entonces nuevamente en el versículo 1, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cushita que había tomado, porque él había tomado una mujer cushita. Dice la escritura en el libro de Matitiahu, capítulo 12, verso 34, está hablando Rabbi Yeshua, y en donde dice, les está hablando a los parushim, a los fariseos, y les dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Como hemos platicado en otras ocasiones, en el corazón es el repositorio del conocimiento del hombre. De tal manera a que hoy en día, lo hemos comentado en otras ocasiones, en estricto sentido, todo el organismo, todas las células tienen información, y por lo tanto,
en todo nuestro cuerpo, se almacenaría en conocimiento, de ahí que el corazón, en estricto sentido, sería el repositorio del conocimiento del hombre, el cual pudiera tener en gran medida la palabra del Eterno, pero también podría tener mucho conocimiento personal, humano, educativo, académico y demás, que dependería mucho cuál es el contenido para que la persona estuviera estando hablando. De ahí que cuando nosotros hablamos con unas personas, si prestáramos tan solo atención a lo largo del día y particularmente cuando estemos más de 15 minutos con una persona, ¿qué platicamos? Nos daríamos cuenta que gran parte de nuestras pláticas son pláticas huecas, vanas, sin un aporte, sin, sin que las palabras necesariamente tengan un sentido. Entonces, Rabbi Yeshua decía que las personas generalmente hablamos a partir de lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tiene en nuestro corazón? Lo que se manifiesta con la boca. Generalmente cuando andamos murmurando de los demás, es bien claro. La razón es porque tenemos podredumbre en nuestro corazón y por lo tanto eso es lo que va a estar exultando lo que vendría a ser nuestra boca. Pero fíjense lo que dice Rabbi Yeshua, verso 36 de Matitiahu, Mateo 12. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Ustedes creen, de acuerdo a lo que dice Rabbi Yeshua, que toda palabra ociosa va a ser puesta en el día del juicio, amados? Por lo tanto, deberíamos de tener temor de que nuestras palabras siempre vayan en un sentido correcto. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se acuerdan ustedes cómo en una conferencia pasada yo les hablaba de Romanos capítulo 2, verso 15? En donde decía, mostrando la obra de la ley, de la Torah, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y en aquella conferencia les compartía yo que delante de la presencia del Eterno tenemos nosotros un conocimiento que está sembrado en nuestro corazón y para llevarlo a la acción muchas veces sale como un actor principal nuestra conciencia. Y yo explicaba lo que era la palabra suneidesis en el griego, ¿se acuerdan ustedes? Y les compartía que esa palabra suneidesis venía de la raíz sun, que es con, y eido es una clase de conocimiento, pero que solamente se da a través de la percepción. De tal manera que cuando nosotros vamos a tomar una acción, y a lo mejor yo me pregunto, ¿estará bien que le tome el agua a fulanito de Abraham, aunque no sea mía? Inmediatamente nuestro conocimiento estará manifestándose para tal vez redarguirnos, pero si fuera un tópico que nosotros no lo tenemos del todo claro, será la conciencia la que dé testimonio delante del Eterno, que nos advirtió como una especie de semáforo de que tal vez lo que estábamos haciendo no estaba bien. Por ello es que la conciencia en un sentido de servicio para el hombre, generalmente será este semáforo que nos estará alertando cuando no necesariamente el conocimiento lo tengamos de nuestro lado. Y por lo tanto, dice la Escritura, que está el corazón el que da testimonio, pero no necesariamente lo que conocemos, eso hacemos. ¿Sí estamos de acuerdo? No lo que conocemos, eso hacemos. Por eso es que podremos amar mucho al Eterno con todo nuestro corazón y tener mucha palabra del Eterno, pero no necesariamente llevarla hasta la práctica, que sería, conoce al Eterno con todo el corazón, ámalo, después, con toda tu alma, y después con todas tus fuerzas. Ya en el griego le añade la palabra mente, ¿correcto? Sin embargo, en el estricto sentido sería corazón, alma y fuerzas. Por lo tanto, una persona solamente podría amar mucho al Eterno con todo el corazón, pero eso no sería garantía de llevarlo a la práctica. Ayer estaba yo leyendo un libro y me llamaba la atención. Este personaje es un empresario muy exitoso que hoy en día da su experiencia a muchos emprendedores, y él decía que los negocios, las empresas, no fracasaban en muchas ocasiones por el conocimiento de los empresarios,
sino más bien fracasaban porque muchas veces el conocimiento que creían tener lo defendían a capa y espada. Otra vez, no fracasaban las empresas por falta de conocimiento, sino fracasaban porque el conocimiento que creían tener los empresarios lo defendían a capa y espada. Exactamente, eso sería una necedad. Y generalmente nos ocurre así, pensamos que nuestro punto de vista es el correcto. Y si habláramos de cualquier tópico, siempre estamos dando nuestras propias recomendaciones. Lamentablemente, detrás de nuestras recomendaciones, no necesariamente ellas podrían ser correctas. Y entonces, lo he dicho en una y en otra ocasión, que en cada una de las cosas y del quehacer de las actividades del hombre, generalmente siempre va a haber unas prácticas correctas, adecuadas. Y entonces, si hablamos de pedagogía, va a haber unos patrones, ¿verdad? Unas reglas que son las correctas para efecto de poder enseñar. Pero lo mismo en cada una de las cosas. Y si fuera de ponerse una corbata, amados, si fuera de ponerse una corbata, ¿ustedes creen que hay formas para ponerse una corbata? Pero por supuesto que hay formas para ponerse una corbata. Y no importa si las personas puedan decir, bueno, es una persona que ya fue exitoso y tal vez llegó, no sé, a un puesto de la política. Pero cuando muchas veces nosotros vemos a los ¿cómo se llama? A los políticos con una corbata así, o con una corbata así, es completamente incorrecto cualquiera de las dos. Generalmente las corbatas tienen que rematar en donde comienza, ¿dónde? ¿Mande? La hebilla, ¿correcto? Ahora, el hecho de que esto ocurra, amados, yo les digo, para todo hay reglas. Y si para todo hay reglas, si en algún tema que nosotros pensemos que sabemos algo, amados, mejor preguntémonos si efectivamente lo sabemos como lo deberíamos de saber. Y entonces, dice Rabí Yeshua que entonces hablamos a partir de lo que tenemos lleno en nuestro corazón. Y luego dice Rab Shaul que en estricto sentido, complementando a lo que dijo Rabí Yeshua, de que nuestras palabras, aún las ociosas, serán tomadas en cuenta en el día del juicio, porque todos nosotros, amados, todos nosotros seremos enjuiciados delante del Eterno. Hay religiones que dicen que aquellos que ya fueron salvos ya pasaron derechito, pero no es cierto, es algo incorrecto. Todos nosotros vamos a ser enjuiciados. Todos nosotros. Y por lo tanto, entendamos que el compromiso que tenemos con nuestra boca es un compromiso en realidad muy, muy importante. De ahí me salto a otro tema. Ya vimos que en realidad delante del Eterno tenemos a nuestra conciencia, tenemos a nuestro corazón, tenemos a nuestras palabras, tenemos a nuestros razonamientos y todo ello son elementos de juicio que el Eterno empleará para cuando estemos delante de su presencia. Otra vez, el corazón, la conciencia, los razonamientos, nuestras palabras son elementos que podrán ser usados a nuestro favor o en nuestra contra para efecto de un juicio delante del Eterno. Y aquí es en donde meto yo un tema que sería muy importante el día de hoy reflexionarlo. Matitiahu 7:1. No juzguen, dice Rabí Yeshua, para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hoy en día, amados, ya no es raro encontrarse en los medios de comunicación que estén empleando el hecho de no juzguen. No sé si alguna vez lo hayan ustedes escuchado en los últimos días, pero hay muchos personajes hoy en día que están utilizando el advertir el hecho de que se eviten caer en juicios. Y bastaría, por ejemplo, hay un autor muy famoso mexicano, el escritor de los 4 acuerdos, se llama Miguel Ángel, en donde uno de los acuerdos justamente habla al respecto de ser impecable con las palabras.
Entonces, Rabí Yeshua dijo muy claramente que nosotros no juzguemos para que no fuéramos nosotros también juzgados. Ahora, entendamos esta palabra. He compartido en otras conferencias dos posibles palabras en el griego que se traducen al español como juzgar, pero voy a remitirme a una muy clara. En este caso, esta palabra juzgar, cuando uno hace un juicio, generalmente, aunque uno no se dé cuenta, trae acompañado un código, por llamarle de alguna manera, o una ley personal, la cual se está poniendo para advertir que la persona que estamos nosotros enjuiciando está mal. ¿Y en base a qué? En base a nuestro criterio. ¿Correcto? En base a nuestro criterio. Entonces, todo juicio generalmente conlleva un elemento que va a servir para contrastar la acción de la persona. Y ese elemento generalmente va a estar amparado ¿en dónde? En el corazón del individuo, en el corazón de la mujer. Entonces, dice Rabí Yeshua, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Y qué implica esto? Amados, nosotros tenemos una perfecta ley que es la que sirve para enjuiciar las cosas. ¿Cuál es? La bendita Torah. Ahora, todo lo que está puesto en la Torah sirve para enjuiciar las cosas. Si nosotros añadimos algo a lo que está puesto en la Torah, ya será algo personal o será algo de grupo, pero no necesariamente conllevará un elemento de juicio para con el Eterno. Otra vez, podríamos nosotros poner adicionalmente a la Torah una serie de juicios que bien pueden ser en un sentido personal o en un sentido grupal. Pero no necesariamente nuestros juicios personales o nuestros juicios grupales tienen el carácter de ser o de tener una consecuencia delante de Akadosh Baruj Hu. Voy a ponerlo de esta manera. Dice la Escritura que nosotros no codiciemos. El codiciar ya conlleva en sí mismo una pena, un castigo. Pero si yo les digo, en Bedaderech comenzamos a las 10 y llegan 10, 10, 10, 20, 10, 30, 10 y media, ¿esto será castigado delante del Eterno? ¿Tendrá una pena? ¿Cuál será la pena, Al-Shimon? Es el no oponer la voluntad a ver, presente en el acuerdo que se tomó de iniciar las 10. Al hacer esto, al no estar presente puntualmente, Ajá. la pena puede ser el no tener el perdón completo. Ok, Al-Shimeón dice, voy a repetirlo, que muy probablemente la pena de llegar después de las 10 sería tal vez no tener un perdón completo. Obviamente este es un tema que sería un tanto controversial porque aborda varios aspectos, desde lo que vendría a ser guardar un Shabbat, hasta obviamente el deseo de acercarse al Eterno. Pero si nosotros nos concentramos un poquito nada más en el mero hecho de las 10, no obstante lo trascendental o lo importante que tiene con esta Moed, esta convocación que hace el Eterno de como que ir a reunirnos, más allá del hecho de las 10 de la mañana, si nosotros lo separamos de todo lo demás, pudiéramos nosotros advertir que no tiene en sí mismo un juicio. ¿Estamos de acuerdo? En sí mismo no lo tiene un juicio. Ahora, si ya le ponemos toda la carga que conlleva, pues bueno, ya estaríamos hablando ya de un aspecto complementario y a la vez digno de poder charlarlo. Sin embargo, tenemos que entender que las cosas que están puestas en las Sagradas Escrituras es lo elemental para efecto de poder conducirnos, ¿correcto? Y muchos de los principios que están ahí conllevan justamente una serie de principios que emanan a toda la civilización, como pudiera ser la puntualidad, como pudiera ser el orden, como pudieran ser muchísimos principios que sostienen justamente el bienestar de la civilización. Ahora bien, si nosotros consideramos como algo elemental a la bendita Torah y a todo lo extra que nosotros le pudiéramos estar poniendo,
lo dejamos en un carácter, obviamente digno de platicarlo y de discutirlo, entendamos nosotros, amados, que de forma general, la forma más sencilla de vivir nuestra vida es ampararnos a lo que está escrito, regirnos por el capítulo y versículo y dejar de lado todo aquello en lo cual no estamos nosotros al 100% seguros. ¿Correcto? Esto es en un sentido primario y básico, que sería una de las formas muy buenas de cómo nos pudiéramos nosotros desenvolver. Ahora bien, entendiendo que todo juicio lo ampara un contraste, ya bien sea una ley, ya bien sea, ¿cómo se llama? Una percepción de la persona. Vayamos a Romanos capítulo 14, verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor que hace estar firme. Fíjense nomás lo que dice Rab Shaul. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerlos estar firmes. Y aquí con este versículo nos da a luz justamente el tema que yo quiero compartir, hablando del tema de la responsabilidad y la autoridad. Pero no lo quise abordar en un sentido de autoridad y responsabilidad en su propia definición, sino básicamente englobándola en un tema. Aquí dice que tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Esto es, si tú no tienes una responsabilidad y no tienes una autoridad sobre aquello que estás hablando, lo más correcto es, o lo correcto sería, que te remitieras a preguntarte de una manera básica, ¿yo tengo la responsabilidad y tengo la autoridad sobre ese hecho? Y si uno no la tiene, lo mejor sería callar. Dice Romanos capítulo 14, verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. ¿Dice quién es? Todos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Eterno. De manera que cada uno de nosotros, fíjense bien, cada uno de nosotros dará cuentas al Eterno, pero de sí. Cada uno de nosotros dará cuentas al Eterno de sí. Y aquí es algo que yo les he comentado en otras ocasiones. Miren, amados, todos nosotros que tenemos la bendición de ser padres, corremos el terrible riesgo de que alguno de nuestros hijos o de nuestras hijas haga algo que tal vez ante nuestros ojos sea muy incorrecto. Y eso pueda provocar a la postre que nosotros nos avergoncemos. Sin embargo, es bien importante entender hasta qué grado estaría el grado en el cual nos podemos involucrar nosotros como responsables de un acto de un hijo que tal vez ya se casó. O de un acto de una hija que ya no vive con uno. Y entonces tenemos que asumir responsabilidades en la medida que tenemos nosotros la autoridad sobre el hecho y la responsabilidad sobre el hecho. De tal manera que mi hijo Yoshiyahu, ¿verdad? En la medida que ya cumplió su bar mitzvah, hay ciertas cosas que ya no son imputables a mi persona. Hay otras tantas que todavía son imputables a mi persona. Pero el día que Yoshiyahu salga del hogar paterno, entonces gran parte de mi responsabilidad y de mi autoridad con él, ¿verdad?, la tendré que dejar de lado para que él asuma la propia. Y entonces dice que delante del Eterno cada uno de nosotros daremos cuenta de sí mismo. Ahora, yo les pregunto a las mujeres, a ver, ¿cuántas de ustedes están preocupadas por sus hijos o sus hijas? Y si yo les pregunto, ¿ya fueron bar o bat mitzvah? Si ya terminaron de estudiar, si ya salieron de casa, si ya... Amados, yo muchas veces veo a las mujeres tan preocupados por sus hijos y por sus hijas, que lamentablemente esa preocupación, ¿en qué ayuda?
¿En qué ayuda? ¿Preocupa en algo que las mujeres se preocupen por sus hijos? ¿Ayuda en algo? Ayuda al ambiente tal vez y desde lejos uno se empieza a preocupar y dice, ay, que le vaya bien. Y tal vez se está preocupando, tronándose los dedos porque tal vez no tienen dinero. ¿Ayuda de algo el preocuparse? Entonces, como cada uno de nosotros daremos cuentas al Eterno de sí, ¿cuál tendría que ser nuestra principal preocupación? Nosotros mismos. En lo individual, ¿están ustedes de acuerdo? En lo individual. Los que tenemos la bendición de estar casados, pues obviamente hay una responsabilidad compartida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Fíjense bien, porque las palabras de mi esposa son las mías, exactamente. Ahora, que si hay problemas allá afuera a la hora de la comida, y si las mujeres se meten en situaciones ahí problemáticas, o los hombres estaríamos tan involucrados como lo están nuestras mujeres. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso es que si la Eshet Hail sería una mujer prudente, el hombre igualmente debería de instar a la prudencia, obviamente, a su mujer. Entonces, si nos concentramos que cada quien debemos de dar cuentas de cada quien, dice Colosenses 2:16, por tanto, nadie te juzgue. Colosenses 2:16, en comida o en bebida o en días de fiesta, en Hagim, o en Rosh Hodesh, o en días de Shabbat, los Shabbatot. ¿Por qué no? ¿Por qué nadie puede juzgarnos en qué comemos, en qué guardamos, en qué días de Shabbat? ¿Por qué nadie nos puede juzgar? Porque ya está establecido en las Sagradas Escrituras qué es lo que se tiene que hacer. Nadie puede poner un juicio sobre otro. De tal manera que en las Escrituras están muy claras. Entonces, si nosotros nos ciñéramos de una manera simple a las Sagradas Escrituras, amados, entonces fíjense bien. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cushita que había tomado para él. Había tomado una mujer cushita. La pregunta es, a Aarón y a Miriam les tocaba elegir a la esposa de su hermano. ¿Estaba dentro de su responsabilidad, en su autoridad? No. Ahora les pregunto yo, ¿a una mamá le toca escoger el futuro marido de su mujer? ¿De su hija, perdón? ¿A un padre le toca escoger al próximo marido, esposa de su hijo? Ojo. Y aquí entraríamos a otro tema controversial que en las Sagradas Escrituras se daban en casamiento, pero ese tema lo he abordado en otras ocasiones. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente era un tema que conlleva un aspecto de vivir en comunidad, y una serie de factores que es interesante y lo hemos reflexionado en otras ocasiones. Pero entonces, a Miriam y a Aarón les tocaba elegir al marido de su hermano, ¿no? ¿Verdad? Ahora, a mí me sucede muy a menudo que de repente llegan jóvenes conmigo y, Rabí, ¿y cuánto le costó su iPad? Fíjense bien. Yo aquí tengo mi iPad, ¿vale? Y dicho sea de paso, la pagó la empresa. Entonces ya tengo aquí mi iPad, ¿vale? Y de repente llega Moshe y me dice, Rabí, ¿cuánto le costó? La respuesta elemental para yo responderle sería, él tiene la responsabilidad o la autoridad sobre un tema como el iPad. Y si la respuesta es no, entonces con el debido respeto, pero no te toca a ti saber. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿pero qué ocurriría en el caso de qué fue lo que pasó el Shabbat pasado en la sinagoga? Oye, es que escuché que pasó esto en la sinagoga, ¿por qué no me cuentas? Y entonces pudieran llegar a enterarse de episodios de lo que ocurrió la vez pasada.
Pero ¿qué ocurriría si fuera el roé? Al ser autoridad y el ser su responsabilidad, le compete el preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué ocurriría si fuera un Am Israel? ¿Le competiría? Ahora, ¿qué ocurriría si fuera al respecto de cómo viste una mujer en la sinagoga? Y tal vez estuvieran murmurando, oye, es que mira, ve qué feo se viste. La pregunta ¿es su responsabilidad, es su autoridad? ¿Cómo se vista una persona? Y si la respuesta es no, entonces no tendríamos que estarnos metiendo en este tipo de temas. Ahora, ¿qué va a pasar si de repente ahora Immanuel va a estudiar la carrera de diseñador gráfico? Y de repente ahí dice, no, pues ¿saben qué? Pues es que esa carrera no deja. Y ahí están platicando al respecto de que si la debió de elegir o no. A su mamá le tocará dar y tendrá todo el derecho de dar las recomendaciones que quiera. Sin embargo, a quien le toca decidirlo, ¿quién va a ser? A él. ¿Estamos de acuerdo? A quien le toca decidirlo será a él. Entonces, amados, si nosotros nos ceñimos bajo una simple premisa, es mi responsabilidad y mi autoridad este tema que estamos tocando, y lo mismo sería, a ver, amados, si de repente está alguien ahí, arriba, y se equivocó en el tono, y lo voltean a ver. Pero ojo, amados, ojo, pero entiéndanlo bien, ojo, hay temas que nos competen y tenemos el derecho de opinar, ¿sí? Pero una cosa diferente es enjuiciar. Y el juicio que conlleva es que se equivocó y lo hizo mal. Y otra cosa es valedera el decir, Roé, ¿por qué no podemos hacer estos cambios? Y por supuesto, si lo están diciendo a la autoridad, es perfectamente válido porque hay cosas y hay temas que nos competen. ¿Estamos de acuerdo? Hay temas que nos competen, como Keilah, en el desenvolvimiento de la propia Keilah. Entonces, regresando al caso de Miriam y de Aarón, lamentablemente ellos se metieron en un tema que no era de su competencia. No era de su competencia. Pero para un padre, mientras un hijo viva dentro de nuestra casa, van a haber infinidad de temas que van a ser de nuestra competencia porque tienen que ver en materia de el orden del hogar, porque tienen que ver en materia de la decencia en cómo se conduce la casa. ¿Verdad? Y entonces, amados, es bien interesante voltear a cada uno de los aspectos en los cuales nos desenvolvemos para darnos cuenta que bajo esta premisa de si es mi responsabilidad y es mi autoridad, entonces incidir sobre ella y en caso contrario, entonces no meternos en el tema. Y si hoy en día el Eterno nos da la bendición de que no estemos llenos de tzarat, porque muy probablemente nadie nos escaparíamos, ¿verdad? Muy probablemente nadie nos escaparíamos. ¿Por qué no aprovechamos la bendición de ir por el mundo preguntándonos de una manera elemental si lo que nosotros estamos haciendo, o sobre la opinión que estamos vertiendo, o si sobre el juicio que estamos haciendo, nos compete? Y en caso contrario, amados, guardar nuestra boca. Desde la sinagoga Beda Derek se despide el rabino de Beda Derek, Mijael Ávila, deseándoles que el Eterno les dé la sabiduría para poder conducirse en este mundo que conlleva en sí mismo la necesidad de prestar atención a nuestra boca, porque las palabras ociosas, nuestro conocimiento en el corazón, la conciencia y el razonamiento abogará a nuestro favor o estará como un testigo delante del Eterno de aquellas cosas que muy probablemente hayamos hecho de una manera incorrecta. Que el Eterno les dé Jogma Bedaat. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo
mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.